El viernes pasado, todo lo referente a la naturaleza del hombre, y también lo reafirmamos con la enseñanza del domingo. Y bueno, ya todos recordamos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a Génesis 1:26, 1:27 y 1:28. También recordamos que el ser humano es un ser tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Manifestamos que el espíritu es el que se conecta con Dios, porque Dios puso de su espíritu en nosotros. Entonces el espíritu es el que se conecta con Dios. La parte divina, o sea, la esencia de Dios en el hombre, está en el espíritu. Por lo tanto, el espíritu es el que identifica la moral de Dios, de donde se define la santidad también de Dios. Una de las cosas que da el Espíritu de Dios en el hombre se llama discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es aquella capacidad en el espíritu para identificar la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, esto es importante poderlo entender, porque a veces decimos: ¿cómo entiendo la voluntad de Dios? ¿Cómo la identifico? Entonces, la identifico a través del discernimiento de espíritu. Y ese discernimiento de espíritu se da en la medida en que yo tenga comunión con Dios a través de su palabra. Es decir, la comunión con Dios debe ser siempre a través de su palabra, porque la palabra es la que alimenta a mi espíritu. Amén. Entonces, esa parte del hombre es la parte de Dios en el hombre, y es la que está en Génesis, recuerden 2:7, Génesis 2:7, donde dice: y sopló Dios aliento de vida en el hombre. Luego viene la parte del alma. La parte del alma del ser humano se conoce también en la Biblia como el corazón, y es la parte emocional. Esa es la parte donde están los sentimientos, es la parte donde está la mente, o sea, la parte intelectual del hombre, la parte donde está la conciencia, y aquello que se conoce también como libre albedrío, el cual es la voluntad del hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no sometió su libre albedrío a ellos, sino que les dio su propio libre albedrío, o sea, le dio su propia capacidad de decidir. Amén. Así que la mente, el corazón, la conciencia y la voluntad deben regenerarse. ¿Deben qué? ¿Qué es regenerarse? Nacer de nuevo. O sea, por eso la Biblia dice: el alma que esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Refiriéndose la palabra del Señor, cuando hace alusión al alma que pecare, esa morirá. La alusión de Dios allí es que la vida humana en el alma, cuando peca, realmente se distancia de Dios. O sea, les comentaba, bueno, les he venido comentando en esta serie de esta enseñanza, que realmente cuando el alma no está conectada con Dios, esa alma está separada de Dios, y al estar separada de Dios, está distanciada de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es otra cosa que el poder de Dios manifestado en la vida de su creación, o sea, manifestada en la vida del hombre. Por eso, uno de los trabajos de mayor énfasis que el Señor Jesucristo nos delegó a nosotros
es el de buscar la oveja perdida, porque esa oveja perdida tiene un alma que está separada de Dios y Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, al estar separada el alma, esa alma de Dios, está destituido también de la gloria de Dios porque fue destituido desde Adán y Eva cuando ellos pecaron. Entonces, ¿cómo es el corazón de un hombre pecador? ¿Cómo es la mente de un hombre pecador? ¿Cómo es la conciencia de un hombre pecador? ¿Cómo es la voluntad de un hombre pecador? Usted le da encendido on a la televisión y todo lo que usted ve en un noticiero está plagado ¿de qué? De violencia, de sexualidad, de falta de moral, está plagada de robo, de mentiras. ¿Ah? Todo es malas noticias, ¿cierto? O sea, hay leyes y que hay, o sea, se saca una ley y ¿qué aparece? Nuevos delincuentes. ¿Sí? Entonces, ley antiparrillero de 14 años para arriba. Pero hay estas excepciones. Entonces yo le decía a mi esposa, ahora los delincuentes se van a camuflar, van a vestirse por los que están autorizados. Porque el problema no está en la ley, el problema está en el corazón del ser humano. O sea, el alma está muerta en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Cuando el alma está muerta en sus delitos y pecados, el alma no puede pensar para el bien. El alma va a pensar ¿para qué? Para el mal. Entonces, las personas, los países no se arreglan con leyes, sino que se arreglan es cuando en ese país se le da apertura al evangelio para que el evangelio corra, para que el evangelio afecte la vida de las personas. ¿Sí? Antier, aquí en la ciudad de Medellín, dos jovencitas con una navaja, la una le estaba cortando el pelo a la cabellera a la otra, porque supuestamente, de acuerdo a las noticias, la que le iban a cortar el cabello estaba enamorando al que le gustaba a la joven de la navaja. La que se metió a defender no tenía nada que ver en el paseo y fue la que terminó en el hospital herida, casi por 1 centímetro no se va de esta vida, ¿cierto? ¿Y cuál es el pensamiento de los padres? ¿Cuál es el pensamiento de la sociedad? El pensamiento del rector del colegio, el pensamiento de nuestro alcalde que solo habló de reprensión, pero el verdadero problema es que la Biblia fue sacada de los colegios. Es que en los colegios está prohibido hablar de Dios y el profesor o la profesora que hable de Dios le cancelan su contrato y se queda sin empleo. Entonces, lo que realmente ha hecho el pecado es escurrirse e incorporarse en aquel hombre pecador que no está buscando a Dios. En la medida en que yo hable de Dios, el espíritu del hombre que conoce la voz de Dios va a buscar a Dios. Es que cuando nosotros predicamos, no predicamos al alma, predicamos para que el espíritu de Dios que está dentro del ser humano oiga la voz de Dios. No sé si usted lo identifica. Ezequiel en el capítulo 37 lo dice con mucha claridad cuando le dice, profetiza ¿a dónde? Al espíritu. Le dice, profetiza al espíritu. No le dice que profetice al alma. Porque el alma emocionalmente puede hacer una oración de fe. Señor, yo abro mi corazón, yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Entra a mi vida, límpiame con tu sangre preciosa todos los pecados que he cometido. Yo te pido perdón por esos pecados, pero la persona sigue igual muchas veces. ¿Por qué? Porque esa fue una oración hecha en el alma, sin haber sido tocado el espíritu. Por eso es importante que el espíritu del hombre escuche la voz de Dios.
La conversión no ocurre en el alma recibe el resultado de la conversión. La conversión ocurre en el espíritu, es donde ocurre la conversión. ¿Por qué? Porque el único que conoce la voz de Dios es el espíritu del hombre. Nadie, ninguno más. El alma, la mente no conoce la voz de Dios. La conciencia no conoce la voz de Dios. El corazón, donde está el centro de las emociones, no conoce la voz de Dios. Quien conoce la voz de Dios es el espíritu. Y por eso, cuando nosotros estamos orando por alguien, lo tenemos que hacer en voz alta, hablándole desde la distancia al espíritu de esa persona. No, esa oración que dice: Señor, es que yo te pido que tú toques, Señor, la vida de mi hijo, de mi hija, para que te conozca. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la orden es hablar: Señor, que el espíritu de mi hijo o de mi hija oiga tu voz cuando yo le hable de ti. O sea, es el espíritu el que tiene que oír la voz de Dios. Porque si el espíritu no oye la voz de Dios, el alma no se convierte. O sea, el alma se sujeta al despertar del espíritu. Eso es lo que sucede con el alma. Cuando el espíritu despierta, o sea, el espíritu despierta, si yo le estoy predicando a una persona, yo le estoy predicando a Clara y le estoy hablando del Señor a Clara, tiene que haber un despertar del espíritu de ella frente a eso que yo estoy hablando. Y en ese despertar ella se quebranta, pero no se quebranta en las emociones, está quebrantándose en el espíritu. Porque el espíritu de ella estaba anhelando escuchar la voz de Dios. Eso es lo que estaba anhelando el espíritu. Y llego yo, llega Jami, llega Estela, llega cualquiera y le habla de Dios y le habla acerca de Dios. Entonces ese espíritu resucita. Y al resucitar, ¿de qué cosas le provoca? Todo lo que tiene que ver con Dios. O sea, eso es lo que va a comenzar a hacer esa provocación. ¿Sí? El poder de la resurrección para que una persona se convierta está en el espíritu, no en el alma. Porque el alma está en pecado, es pecadora. En Isaías, en el primer capítulo dice: todo lo tiene podrido. O sea, no hay nada bueno en el hombre, dice Isaías en el primer capítulo. No hay nada bueno en el hombre, todo huele a podrido, no hay nada sano, está llagoso. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando Adán y Eva pecan, su alma, lo que se reproduce de ahí en adelante es un alma que está contaminada a través del pecado y se sigue reproduciendo en el pecado. O sea, el pecado se sigue reproduciendo. ¿Por qué un niño de escasos 2 años hace algo y se le esconde a la mamá o al papá cuando llegaron de la casa? O sea, ¿por qué no sale del cuarto? ¿O por qué se queda viendo con miedo? ¿Se siente qué? Culpable. ¿Y dónde sentimos la culpa? ¿En el espíritu o en el alma? En el alma. ¿Sí? Entonces se siente en culpabilidad. Así nadie le ha dicho nada de que cuando venga tu papá yo le voy a decir. Él se siente de esa manera. Porque el alma quedó contaminada con el pecado. Entonces, el alma realmente, para que pueda resucitar, necesita primero que el espíritu del hombre resucite. Cuando el espíritu del hombre resucita, en esa resurrección arrastra el alma y entonces todo lo moral de Dios vuelve a esa alma. Todo lo moral, la santidad. Por eso, según los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está dentro de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora,
mire esta posición, no soy yo el que me meto en Cristo, sino que es Cristo el que me mete dentro de Él. ¿Me hice entender ahí? O sea, es Cristo el que me mete dentro de Él. No soy yo el que me meto en Cristo. Yo no tengo la capacidad de meterme en Cristo. Es Cristo el que me mete con su sangre, con su sacrificio. Yo simplemente tomo la decisión en el Espíritu de seguir a Cristo. Entonces, cuando eso sucede, el corazón cambia, la mente cambia, la conciencia cambia y las decisiones que tomo cambian. Porque ya no voy a tomar decisiones en el pecado, sino decisiones en la nueva vida que Cristo ha proporcionado para mí. Amén. Entonces, importante entender eso. Yo he hecho un resumen que de hecho lo voy a pasar a los correos de ustedes para que lo tengan como un resumen de esta enseñanza. Y luego tenemos el cuerpo, que habíamos dicho en la enseñanza del viernes pasado, que el cuerpo, llamado también en la Biblia el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, la morada de Dios, el templo es el que física y químicamente se rodea con el medio, ¿sí? Pero recuerden que el templo responde al que está mejor alimentado, o al espíritu o al alma, o a los dos, si los dos ya están regenerados por el Señor. Amén. Muy bien, hoy entonces vamos a tocar el tema de la caída del hombre. La caída del hombre. Y vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 9, dice en adelante: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué descripción está haciendo aquí el apóstol Pablo? ¿A quién describe? A nosotros antes de conocer a Cristo, ¿cierto? O sea, nos está describiendo al hombre pecador. ¿Cuál es la característica del hombre pecador? No es justo. Y si no es justo, de ahí para adelante va a hacer cualquier barbaridad. Por ejemplo, antes nosotros mentíamos, nos sentíamos mal, pero ahora mentimos y nos sentimos ¿cómo? Mal. ¿Sí? O antes nosotros juzgábamos a otra persona y no nos sentíamos mal. Hoy, si llegamos a juzgar a otra persona, nos tenemos que sentir mal, porque es parte de la nueva creación. Mire que dice en el versículo 9: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Toda la raza humana
si no tiene a Cristo, está bajo pecado. Todo está bajo pecado. Aquí mismo en Romanos, en el capítulo 2, cuando le preguntan a Pablo, o quizás fue una pregunta que le hicieron a Pablo, cuando dijeron, bueno, pero ¿y entonces los que murieron antes de Cristo, qué pasó? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces el apóstol Pablo dice que esa persona va a ser juzgada por su conciencia. ¿Dónde está? Se me perdió. Dice el versículo 12 del capítulo 2, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que la abuelita que murió, la mamá que murió, el papá que murió, va a presentarse ante Cristo. ¿Y cómo va a ser juzgado? Por la ley escrita en sus corazones. Una ley natural. Es decir, si naturalmente no fue idólatra, no va al infierno. Pero si naturalmente fue idólatra, pailas. ¿Sí? O sea, Dios es justo. Es lo que parte el apóstol Pablo. Dios es justo. Cuando Adán y Eva decidieron romper los límites, traspasar los límites, ellos no murieron físicamente, ellos murieron espiritualmente. Y esa muerte espiritual se conoce con el nombre de muerte segunda. No segunda muerte, muerte segunda. Y la muerte segunda es el pecado. Es decir, la muerte segunda es la separación que Dios hace del hombre. Es decir, Dios separa al hombre y ya no lo tiene en su gloria. El Edén simbolizaba la gloria de Dios, ya lo separa. Por eso en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3, dice que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que Set ya no era a imagen y semejanza de Dios, sino que era a imagen ¿de quién? De Adán. Entonces, importante poderlo entender, ¿sí? Poderlo entender. Porque cuando un niño muere antes de recibir a Cristo, el día del juicio final va a presentarse delante de Jesús y va a ser examinado en su conciencia. O sea que en su conciencia sabrá el Señor si va al cielo o va al infierno. Pero ya es el Señor el que lo examina. ¿Sí? El hecho de que ese niño no haya ejecutado el pecado no lo exime de ser pecador. Partimos de ese principio. Porque la Biblia dice que todos los que nacimos después de Adán, ¿qué somos? Pecadores. Y para dejar de ser pecadores, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Un Salvador. O sea, necesitamos a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque realmente cuando una persona es pecadora, no entiende ni busca a Dios, dice el versículo 11. Cuando una persona es pecadora o nace en pecado, se desvía, es inútil, no hace lo bueno. No hay nada bueno en esa persona. Es más, Isaías 65 dice que nuestras buenas obras terrenales delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y ya usted sabe lo que significa trapo de inmundicia. ¿Sí? Dice el versículo 13 que
La garganta de un pecador es un sepulcro abierto. ¿A qué puede oler un sepulcro abierto? Imagínense. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Ahora, lo más importante, o lo que más caracteriza al pecador es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, no hay temor de Dios. Yo hago lo que me da la gana, me visto como me da la gana, me tatúo como me da la gana, porque es que a mí me da la gana. ¿Me hago comprender? Entonces, el pecador se distingue, se caracteriza porque no tiene temor de Dios. Cuando Eva decide escuchar la propuesta de la serpiente, que sabemos que es Satanás, teológicamente hablando, ella decide comprar la idea de Satanás. Satanás le vendió la siguiente idea: cuando tú comas del fruto de ese árbol, tú y tu marido serán como Dios. Ella compra esa idea. Y cuando ella compra esa idea en su corazón, ¿qué pasó con sus ojos? Fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, ella, ¿cómo vio el fruto ella? ¿Lo vio como qué? Agradable y codiciable, dice la Escritura. O sea, lo vio agradable a sus ojos, pero lo vio fruto codiciable para conocer el bien y el mal. O sea, en otras palabras, Eva ya había pecado antes de comerse el fruto, porque rompió con la estructura moral de Dios. ¿Me hago comprender? Ahora, Eva hizo lo mismo que Satanás hizo en el cielo, cuando se llamaba Luzbel. ¿Qué dice Ezequiel 28, 12 al 17? Dice, ¿cómo caíste, oh querubín protector? Y habla de toda la belleza. Habla de que él era el director de la alabanza del cielo. Él dirigía la alabanza del cielo, ¿sí? Y era un sonar de tambores impresionantes, porque dice pues que él dirigía a través de un tamboril, ¿sí? Era impresionante el sonar de tambores que debía haber en el cielo. Pero él, ¿qué codició? El trono. Él codició el trono. Él deseó el trono. O sea, él deseó porque el trono simboliza autoridad y poder. Él deseó lo que Dios tenía. Ahora, Satanás, como ángel de luz, es un ser creado y pertenecía a las esferas. Es más, después de Dios, ¿quién seguía? Luzbel. No seguía a nadie más. Era Dios y luego Luzbel. O sea que él gobernaba sobre todas las esferas. Ahora, cuando él desea eso, ahora él no se junta solo, él se junta con la tercera parte de los ángeles. Y esa tercera parte los siguen, ¿sí? Y él fue expulsado con esa tercera parte del cielo. Dicen los teólogos, no es una teoría mía ni una hipótesis mía, dicen los teólogos que Génesis 1:1 se explica porque Satanás, en vez de llegar al infierno directamente, llegó a la tierra. Por eso la tierra se encontraba desordenada y vacía. Por eso ese es el resultado, porque Dios no entrega nada desordenado y vacío. Dios tuvo que repoblar la tierra por causa de eso y luego crear uno que tuviera autoridad por encima de Satanás, que es el hombre. Porque escuche esto, la autoridad cuando Satanás es expulsado, el que está debajo de Dios ya no hay ningún ángel debajo de Dios. Entonces Dios crea al hombre para que sea el segundo en autoridad. El segundo en autoridad. Por eso Dios crea al hombre. Para que el hombre sea el segundo en autoridad. Pero cuando el hombre le compra la idea
a Satanás disfrazado de serpiente, el hombre pierde ese segundo lugar y se lo cede al diablo. Porque el diablo necesita comprar el lugar, porque él es mercader. Por eso cuando Jesús aparece en el desierto en los 40 días de ayuno, finalizando los 40 días de ayuno, ¿qué es lo primero que le ofrece Satanás al diablo, a Jesús? ¿Qué le ofrece? Comida. Porque el ser humano hace lo que sea por comida. Es cierto, el ser humano hace lo que sea por comida. Es más, mucha gente tiene deudas y en vez de pagar deudas compra comida, porque necesita garantizar la comida. Y resulta que la comida es algo que Dios garantiza. Si usted paga deudas, Dios le garantiza comida. Yo sí le puedo dar el testimonio de eso. 9 años pagando deudas y la comida llegaba, porque Dios tiene promesa de comida, de vestido y de calzado. Y cuando nosotros lo entendimos, porque eso nos lo tuvieron que explicar a mi esposa y a mí, cuando nosotros lo entendimos, porque nosotros igual hacíamos todo, que recibíamos dinero y ¿qué hacíamos? Comida, y meten la nevera y llenan la nevera de comida. Y llegaban las deudas y ¿qué decíamos? No tengo plata, yo a mis hijos no los puedo dejar morir de hambre. Y ya era cristiano. Pero resulta que Dios es nuestro Padre y Él tiene promesa de darnos comida. Es la promesa de Dios. Pero Él no nos prometió pagarnos deudas, las deudas las tenemos que pagar nosotros. Entonces cuando entendimos, mi esposa y yo hicimos un plan. De todos 100 pesos que recibamos, 70 pesos es para pagar deudas y el 30% para pagar nuestros gastos. Y en 9 años Dios nos sacó con ese plan. Con ese plan Dios nos sacó de deudas. Y es ilógico, mentalmente es ilógico. No cabe en la razón humana. Pero así lo hizo Dios. Y mire lo que hizo Satanás. Ofrece comida y luego le dice, tírate de ese pináculo. ¿Acaso no dice la palabra que a sus ángeles enviará? Mira, el ser humano, el hombre, no ha entendido que Satanás se sabe la Biblia completica. Y que él no te va a hablar diabólicamente. Él te va a hablar como un ángel de luz. O sea, Él siempre te va a hablar, ¿sí? Él no te va a hacer pecar con la del mundo, Él te hace pecar con la de adentro. Él no te hace pecar con la de afuera, porque es que tú estás prevenido con la de afuera, pero con la de adentro tú crees que es una santa o que es un santo. O sea, es con el de adentro. Entonces, Satanás quiso hacer con Jesús lo mismo que hizo con Adán y Eva. Lo que pasa es que aquí había entonces ya el postrer Adán, que era el que iba a traer salvación a este mundo. ¿Estamos allí claros? Entonces, ¿por qué es importante entender? Porque el pecado de la esfera celestial pasó a la esfera terrenal. O sea, eso fue lo que sucedió con el pecado. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado, ¿cómo entra al mundo? Por un hombre. Y al entrar al mundo por un hombre, todo lo que nazca a partir de ese hombre nació en pecado o nace en pecado. Amén. Y dice el versículo 14 del 5, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, Adán realmente es figura ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, observe Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, una de las cosas que tiene el pecado es que el pecado nos hizo pecadores, ¿sí? Nos hizo pecadores. Sí, y ese pecado, que se conoce también como pecado original, porque es la primera vez que se cometió en la tierra, como aparece en Génesis 3, ¿sí? Ese pecado original es un pecado de rebeldía y de desobediencia a Dios. En otras palabras, lo que Eva y Adán vieron es que ellos podían sentarse en el trono de Dios. Ezequiel 28 e Isaías 14 nos cuentan la historia de Luzbel, el querubín protector, que anhelaba ¿qué cosa? El trono de Dios. ¿Sí? ¿Y qué cosa anheló Eva cuando escuchó la propuesta y se le abrieron los ojos? El trono de Dios. Serás como Dios. Serás como Dios. Ahora, un aspecto muy importante es que todo lo que Dios crea lo prueba. O sea, toda promesa de Dios es probada. O sea, Dios te dio una promesa en diciembre. Esa promesa durante todo este año va a ser probada. Probada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios necesita afirmar los límites en nuestra vida para bendecirnos. Los límites de Dios lo que provocan es bendición a nuestra vida. Ahora, el pecado entra primero en una esfera celestial, pero luego entra en una esfera terrenal a través de la propuesta que le hace la serpiente, o sea, Satanás, a Eva. La Biblia nos enseña que todo siervo de Dios siempre será sometido a prueba. Todo siervo de Dios siempre será sometido a prueba. Y los mejores ministerios se han levantado después de una desobediencia. O sea que los mejores ministerios se han levantado después de haber transgredido, humillado, pedir perdón y conectarse nuevamente con Dios. Mire, en Hebreos 5:8, ¿alguien me lee Hebreos 5:8 por favor para no buscarlo acá en mi Biblia? Dice, porque por cuanto era hijo, ¿lo tienen allí? ¿Alguien me lo lee por favor? ¿Cómo se aprende la obediencia? Por sufrimiento. La obediencia no se aprende obedeciendo, se aprende por sufrimiento. Dile que está al lado tuyo, te tiene que doler. Te tiene que doler. ¿Sí o no? Tiene que doler. Hay algo que es importante. La prueba es inevitable, pero la caída no. O sea, la caída se podía evitar, pero la prueba es inevitable. Siempre vamos a ser probados. Sin embargo, no tenemos que caer en pecado siempre. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4. Versículo 6. Bueno, miremos desde el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, yo tengo la capacidad de gobernar todo lo que pueda producir pecado en mi vida. Porque tengo la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, la propuesta de Dios a Caín es: tú tienes la capacidad de enseñorearte sobre eso que estás pensando. Porque mire lo que estaba pensando Caín, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mire que cuando Adán pecó, Dios no maldijo a Adán. ¿Qué maldijo? Pero aquí, ¿a quién maldijo? A Caín. Aquí maldijo a Caín, y es la primera maldición que hay en el mundo. Porque la gente dice que Dios no maldice, y el único que está autorizado para bendecir y para maldecir es Dios. O sea, Dios puede maldecir a una persona. Cuando una persona reiterativamente se cae en su pecado, o sea, el pecado en exceso se llama iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecar con conciencia que estoy pecando. Eso es iniquidad. O sea, el inicuo sabe que eso no le agrada a Dios, pero él sigue insistiendo y él sigue cometiendo el pecado. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Por eso Dios le dijo: ¿por qué te ensañas? O sea, ¿por qué se demuda tu rostro de esa manera? Mira, yo leyendo esto puedo llegar a una conclusión, no lo puedo demostrar, pero puedo llegar a una conclusión. Que realmente Dios, cuando no miró con agrado la ofrenda de Caín, era probando el corazón de Caín. O sea, estaba probando hasta dónde Caín iba a terminar en una transgresión de la ley de Dios, matando a su propio hermano. Nosotros escuchamos el testimonio de una persona que le decía, era cristiana, y como las cosas no le salían bien, le decían a Dios: ahora me voy a meter a los bares, ahora me voy a meter a fumar marihuana, ahora me voy a meter, y lo comenzó a hacer. Porque no veía que Dios le respondía como ella quería que le respondiera, como esa persona quería que le respondiera. Y esa persona comenzó a meterse en los bares, comenzó a hacer cosas con su cuerpo, comenzó a prostituirse, y en todo eso ella pensó que estaba ofendiendo a Dios. Y cayó muy bajo, muy bajo. Estuvo en un hospital en una recuperación tremenda. Se logró reconciliar con Dios a través de un proceso que hizo una pastora con esa persona. Pero lo que te quiero decir es que realmente el ser humano en su caída perdió toda conciencia de hacer lo bueno. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho lo que pasa por nuestra mente. Por nuestros pensamientos pasan muchas cosas. Y una de las cosas que Dios me está hablando a mí este año es que yo debo pensar como Él piensa de las demás personas. Así mis ojos vean lo contrario, o así mis pensamientos digan lo contrario. Porque a veces no es fácil para uno mirar con los ojos de Dios. Y uno quisiera hacerlo. Pero humanamente uno ve que la persona no es lo que uno espera. Y estamos hablando a veces entre cristianos, porque pues juzgar a los del mundo quizás nos puede costar menos trabajo.
Pero parece que es más fácil a veces juzgar a la persona de mi propia fe. Y una de las cosas que he aprendido últimamente es que tengo que hacer un trabajo por dentro para pensar bien del otro. Para pensar bien del otro. Porque mi corazón se puede terminar contaminando, aunque yo ya haya sido limpiado por la sangre de Cristo. No sé si me hago entender. O sea, yo tengo que pensar bien de Jason, aunque otro me diga, pero pastor, tú no te estás dando cuenta de lo que Jason te está haciendo. Pero mi deber delante de Dios, no delante de Jason, es seguir pensando bien de él. Y es seguir actuando a favor de él. Pero eso cuesta dificultad. No es fácil. Porque nuestra mente necesita una renovación de todos los días. Y el Señor, desde que comenzó este año, me viene diciendo: Marcos, piensa bien de todas las personas y procura con tu boca no hablar mal de nadie, para que veas cómo cambio circunstancias. Y ese es un trabajo que hay que hacer, porque las secuelas del pecado es lo que le pasó a Caín. Se ensañó, no le gustó. Y Caín es hijo de Adán y Eva. Y Caín significa porque me lo dio Dios. Entonces imagínense, porque me lo dio Dios, y es el primer matón de la historia de la humanidad, primer asesino intencional de la historia de la humanidad. Pero es el resultado de la caída. La caída nos separó de Dios, la caída distorsionó nuestra alma, la caída contaminó todo, y nuestro ser necesita ser restaurado por el Redentor llamado Jesucristo. Y eso lo veremos el próximo viernes. Pongámonos en pie y adoremos al Señor.